Hola, Loana. Hola, Diana. ¿Cómo estuvo el cumple? Loana, espero que muy bien. Hola, Romy. ¿Cómo estás? Bueno, ¿me escuchan bien? Bajo un poquito más la música por si acaso. Cantando igual que vos, sí. Estoy a full con el remam. De hecho, hoy Vicucci se durmió con el remam. Bueno, ha pasado un tiempo, un año, que no andábamos por estos lares. Así que bueno, bienvenidas a todas las personas que se vayan a acoplar al Club del Libro y todas las personas que lo lean bien. Si se escucha bien, bueno, gracias. A ver cuándo te nos unís, Loana, ¿Cuándo te nos unís al mundo kundalinero, Ahí David que promocione. Bueno, vamos a comenzar Vamos a continuar en realidad con el quinto acuerdo. Hoy estaba ahí en la duda si seguir con este libro o arrancar con otro, que es muy cortito, pero que lo vamos a leer pronto, que se llama ¿Dónde están las monedas? Es un libro hermoso, un cuentito en realidad, que nos moviliza mucho a nivel constelatorio. Hola Silvia, bienvenida. Bueno, arrancamos entonces. A ver, ¿qué nos va a traer esta lectura? ¿Cuánta conciencia? ¿Cuánta sanación? ¿Cuántas transformaciones nos puede regalar la lectura? Juntos. Bueno, estamos en el capítulo 9, que dice el sueño de la primera atención. Hola Sabri. Las víctimas. Hoy vamos a hablar de las víctimas. Vamos a ver qué podemos crear, liberar y dejar ir para que la víctima cada vez tenga menos protagonismo en nuestra vida. Bien. Hola Jimena, bienvenida. Bueno, dice así. Esto me lleva a la historia de Adán y Eva en el paraíso. Adán y Eva representan a todos los seres humanos y Dios nos dijo que podíamos comer cualquier fruto que quisiéramos, excepto del árbol del conocimiento. El día que comiésemos del fruto de este árbol, moriríamos. Bueno, pues lo comimos y morimos. Por supuesto, esto no es solo una historia, pero lo importante es el significado de la historia. ¿Por qué nos morimos cuando comemos del fruto de este árbol? Porque el verdadero nombre del árbol del conocimiento es el árbol de la muerte. Hola, Gerardo. El otro árbol del paraíso es el árbol de la vida. La vida es la verdad y la verdad sencillamente es, sin palabras ni símbolos. ¿Se acuerdan que hemos hablado en otros encuentros que la verdad es, fue y será? La verdad no cambia. La verdad verdadera ni siquiera es necesario defenderla, porque es, ¿sí? Todas las otras verdades que van cambiando, que se van transformando, no son verdades, son mentiras, que las tomamos como verdades, ¿sí? Entonces, el árbol del conocimiento es solo un reflejo del árbol de la vida. Ya sabemos que el conocimiento se crea con símbolos y que los símbolos no son reales. Cuando comemos del fruto del árbol del conocimiento, los símbolos se convierten en una realidad virtual que nos habla como la voz del conocimiento y vivimos en esa realidad creyendo que es real, lo que significa, por supuesto, sin conciencia. Para los que por ahí no han leído antes o no han estado en los otros clubes del libro, estamos leyendo el quinto acuerdo, que es de un escritor que se llama Miguel Ángel Ruiz, es un chamán y médico. Ayer o antes de ayer vi un vivo de él y ya su voz está como sin fuerza. Hola Silvina. Entonces, la voz del conocimiento es en realidad todos los programas que tenemos metidos en la cabeza y que nos hablan, a los cuales nosotros le hacemos caso, le obedecemos, creyendo que somos nosotros mismos, con nuestra conciencia, quien nos está hablando. Pero en realidad, para esta cultura, la tolteca, dicen de que en la cabeza tenemos como un virus mental, un parásito mental en realidad. Y que nosotros, por darle o prestarle toda la atención, o no saber qué es ese parásito que nos está hablando, obedecemos y creemos todo lo que nos dice.
Y ahí es donde empiezan todos nuestros problemas, porque realmente todo lo que ese virus o parásito mental nos dice es mentira. Entonces, como alguna vez hablábamos, ¿no? Como decía o dice Arjona en una canción, el problema no es que me mientas, sino que te lo creo. El problema no es que ese parásito ahí esté hablando y diciendo mentiras. El problema es que nosotros creemos en eso. ¿Sí? Bien, entonces, cuando comemos del fruto del árbol del conocimiento, los símbolos se convierten en una realidad virtual que nos habla como la voz del conocimiento y vivimos en esa realidad creyendo que es real, lo que significa, por supuesto, sin conciencia. Es obvio que los seres humanos comimos del fruto del árbol de la muerte. Desde mi punto de vista, hay billones de seres humanos en este mundo que están muertos, pero no saben que están muertos. Hola Nani, hola Mar, Gladys, pero no saben que están muertos. Si sus cuerpos están vivos, pero están soñando sin la menor conciencia de que están soñando. Y eso es lo que los toltecas denominan el sueño de la primera atención. El sueño de la primera atención es el sueño que creamos utilizando nuestra atención por primera vez. Esto es lo que yo también llamo el sueño ordinario de los seres humanos. O también podemos decir que es el sueño de las víctimas, porque somos víctimas de todos los símbolos que creamos. Somos víctimas de todas las voces en nuestra cabeza. Somos víctimas de todas las supersticiones y distorsiones de nuestro conocimiento. En el sueño de las víctimas, donde vive la mayoría de la gente, nos convertimos en víctimas de la religión, del gobierno, de toda nuestra forma de pensar y de creer. Hola Gladys, hola Mai. De niños no podemos defendernos de todas las mentiras que vienen con todo el árbol del conocimiento. Como hemos dicho antes, nuestros padres, la escuela, la religión y toda la sociedad captan nuestra atención y nos introducen sus opiniones y creencias. Creemos en la religión, en la que creemos porque nuestros padres creen en esa religión, porque nos llevan a las iglesias o a otro lugar de culto y aprendemos a creer todo lo que nos dicen. Los adultos que se ocupan de nosotros nos cuentan sus historias y vamos a la escuela y oímos más historias. Aprendemos la historia de nuestro país, aprendemos la historia sobre todos los héroes, todas las guerras, todo el sufrimiento humano. Los adultos nos preparan para formar parte de nuestra sociedad y puedo decir sin lugar a dudas que es una sociedad gobernada completamente por mentiras. Recordemos, a veces no es que mentimos a propósito, o a veces no es que alguien nos está mintiendo a propósito. Simplemente que a veces repetimos las cosas como loros, ¿no? O tenemos un punto de vista o una postura desde una situación que vivimos. Pero esa situación que vivimos fue esa situación. No quiere decir que todo tenga que seguir siendo igual. Ayer había compartido un chiste que algunas personas no lo tomaron muy bien, pero bueno, no es asunto mío. Con respecto a un chiste de las equivocaciones, ¿no? Que no había errores, sino que como que no existen los errores, ¿no? No existen las equivocaciones, sino que son aprendizajes. Y había un médico o un estudiante de medicina enterrando a un muerto. Entonces, algunos médicos se enojaron, ¿no? Pero lo tomaron personal. Porque era como que estábamos hablando mal de la medicina y nada que ver. Podría haber estado ahí también, no sé, un terapeuta holístico. Pero bueno, el tema es que muchas veces las experiencias que tenemos, las cosas que vivimos, si las tomamos desde nuestro arquetipo de víctima, siempre vamos a estar sufriendo. Siempre vamos a estar en el pobre de mí, en el me hiciste tal cosa, me hicieron tal cosa, no me dejaron tal otra. De hecho, la víctima, el arquetipo de la víctima es muy seductor. ¿Por qué? Porque siempre está en ese plan, ¿no? De dando lástima. Y a veces no es tan literal, a veces no es que estamos dando lástima. Pero cuando estamos en un lugar o en una postura de no puedo, no me sale, nadie me quiere, qué difícil que está todo. Todas esas cosas también están
nutriendo, están fortaleciendo a la víctima interior. De hecho, cuando alguien muere, ¿no?, por un accidente, murió víctima de, ¿no? Entonces, el victimismo o victimizarnos, realmente lo que hacemos es quitarnos poder y darle ese poder a cualquier cosa ahí externa que consideramos nos está dañando. Por eso algunas veces, cuando estamos en ese arquetipo de víctima, nos quedamos en la queja, nos quedamos en el enojo, nos quedamos en la resignación, porque bueno, no hay mucho más para hacer, ¿qué querés que haga? Que está todo muy difícil, no sé qué cosa, y ya mi edad, y ya que llegué hasta acá, aguanto un poco más. Como te ven, te tratan. Puf, lo viví muchos años. Y que también les puedo dar cátedras de lo que es victimizarse. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos tomados por ese arquetipo de víctima. Igual con que alguien nos diga, che, te estás haciendo el víctima, o la víctima nos hace mal. No, si yo quiero estar bien. Es más, hago de todo, pero nada funciona. Bueno, entonces, vamos a eliminar, si querés, por supuesto, si no, quédatelo. Vamos a eliminar todas las memorias, todos los karmas, todos los aprendizajes de nuestro árbol transgeneracional, de nosotros en otras vidas y de esta vida, que han estado hasta este momento manteniendo, sosteniendo, perpetuando, fortaleciendo, nutriendo, energizando a la víctima. Vamos a eliminar eso, vamos a eliminar todas las ataduras, todos los compromisos que tenemos también con las víctimas de los otros, en ser nosotros los perpetuadores de las víctimas. También, yo digo que todos tenemos como un cartel de neón, ¿no?, en la cabeza. Y si en este momento tengo un cartel de neón que dice víctima, 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 algún otro cartel, algún otro personaje victimario en su polo opuesto de víctima va a ver, va a decir, me están llamando. Si bueno, vengo a hacer lo que estás pidiendo, ¿no?, si estás en modo víctima. O si veo a alguien en ese modo víctima, yo puedo estar en el modo victimario o perpetuador. Y es una danza, ¿no? Es una polaridad que se va creando, víctima y victimario. Ni hablar cuando muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios victimarios. Ahí aparece nuestro lindo y querido autocastigo. ¿Con qué te autocastigas? ¿Y por qué te autocastigas? ¿Por qué me autocastigo? Porque en una parte interna me hallo culpable de algo. Y cada uno de nosotros tiene tantas maneras sutiles de maltratarse, de autocastigarse. ¡Hola, brujita! De maltratarse, de autocastigarse. Y en el momento que me autocastigo, estoy siendo un juez y a la vez un castigador. ¿Sí? Hola, Belén. Entonces, ¿cuáles son las emociones, los sentimientos y los pensamientos que en este momento podrías dejar ir para liberarte de la obligación de castigarte? ¡Wow! O te lo hago de otra manera. ¿Cuántos pensamientos, sentimientos y pensamientos, cuántos sentimientos, pensamientos y emociones estás usando para sostener y perpetuar al victimario de vos mismo, de vos misma? ¿Qué amas de autoagredirte? ¿Cuál es el valor de autoagredirte? ¿Me estás leyendo el pensamiento? Solemos hacer esas cosas, Gerardo. Entonces, miren, a veces, ¿por qué? Porque todos de alguna manera estamos atravesados por una cultura, una creencia judeocristiana, donde la culpa, donde el arrepentimiento, donde el castigo enmenda, ¿no? Libera algo. Es como si supiera que hice algo malo y antes de que me reten, me peguen, ¿no?, salgo ahí en el público a cachetearme. ¿Por qué te pegas? Y me pego a mí mismo porque me equivoqué. Y a veces no es tan literal.
a veces es con las opiniones que tenemos hacia nosotros mismos. Soy un tarado, soy un estúpido, un Dios que castiga, ni hablar. Ni hablar, ahí bueno, vamos a meternos ahí también si quieren, ahí que me encanta. Entonces, ¿de cuántas maneras, te pregunto, o para que vos te observes, te estás castigando? ¿Y saben cómo nos castigamos? Sacándonos o limitándonos a recibir, a disfrutar de todas aquellas cosas que son nutritivas para nosotros. A veces, no sé, salir a caminar, cualquier emoción negativa, por lo general nos bloquea a recibir bienestar, a abrirnos. Entonces, todas esas emociones, sentimientos y pensamientos que hemos estado usando ahora y que hemos heredado quizás de nuestra familia, de otras vidas, de la sociedad, de la cultura, de la raza, del barrio, de los vecinos, de donde venga, intrauterinas, las eliminamos al 100%, las eliminamos hacia su raíz y quitamos todos los karmas con nosotros mismos, los karmas que hemos creado hacia nosotros mismos en cada flagelación, en cada martirio. Vamos a quitar también todas las memorias de maltrato. Y vamos a eliminar también todas las memorias y trabajos que nos han dado de maltratar a otros y de maltratarnos a nosotros. Y los karmas y los lazos que tenemos con otras personas de que sean nuestros maltratadores. Para seguir validando a la víctima, al pobre de mí, lo quitamos. ¿Cuánto miedo hay ahí? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas cosas nosotros todos hacemos o dejamos de hacer en nombre del miedo? No, es que no me animo. Para vos es fácil porque vos vivís en no sé dónde. Pero a mí, a mi edad, ¿cuánto miedo? Entonces, todo ese miedo que has permitido, que hemos permitido, que manipule, que limite, que sobreproteja y que nos mantenga en los lugares donde no estaríamos de no tener miedo, lo eliminamos al 100%. Sí, también, Mati dice, y la idea de que tenemos cosas que sanar, totalmente, por supuesto, eliminamos eso, la idea de que siempre estamos en déficit, ¿no? Siempre estamos en menos algo. Estuve todo el día pensando en el autoboicot. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cómo te autoboicoteas? Claro que sí, y esto no es para que nos sigamos castigando, porque a veces también, me di cuenta que me estoy autocastigando, qué pelotudo, me sigo autocastigando y sigo reforzando el autocastigo. Entonces, en la conciencia o en el estado de conciencia, despiertos, ¿no? Vivos, no muertos o inconscientes, descubrir algo, darme cuenta de algo, automáticamente me posiciona en una dimensión distinta. Nosotros todos nos movemos en distintas dimensiones. Las dimensiones no son que tengo que cruzar el universo, la capa, la atmósfera de no sé dónde, no. Son estados de conciencia, ¿no? Entonces, una dimensión X puede ser un estado de conciencia bajo o un estado de inconsciencia. Los estados de conciencia, los estados mentales tienen que ver con las dimensiones. Y puedo estar en momentos dimensionales o de dimensiones muy plenas. Puedo estar muy pleno, feliz, sano, vigoroso, exaltado por no sé qué. Y por momentos, en esa caída de conciencia, puedo ir a lo más profundo y a las dimensiones más densas, a revolcarme y a regodearme con el dolor. Pero siempre lo estamos eligiendo. Si lo creamos o no, le echemos la culpa a quien le echemos la culpa, siempre podemos cambiar nosotros, ¿sí? Entonces, ¿a quién todavía estás culpando de lo que te pasa? A ver, no lo cuentes, pensalo. Voy a tomar agua, no es vodka ni nada, es agua. ¿A quién estás culpando de lo que te pasa? ¿A vos? ¿Al clima? ¿A una persona? ¿A un lugar? ¿A una situación vivida?
a los extraterrestres, reptilianos, lemurianos, arcturianos, a la cuarentena, al lugar donde vivís, a la forma en la que te criaron, a la época del año. ¿A quién le estás echando la culpa? Entonces, toda esa culpa que estás usando, creando, sosteniendo, gestionando, perpetuando para seguir atado o atada a la limitación, ¿la querés dejar ir en este momento? Si culparme o culpar a alguien me liberara de algo, ya estaríamos todos con las aureolitas o sentados sobre una flor de loto flotando por los aires. Culpar lo único que hace es limitar, seguir atado y atado, en ese orden. Seguir atado y atado y atado y atado y atado y atado y atado. Al culpar a alguien, elimino de la ecuación mi potencia, mi capacidad, mi conciencia. Elimino todo, porque es por culpa de. Yo no puedo porque. Ahí me estoy, como decía recién, auto boicoteando, me estoy nutriendo con la víctima interior. Todos tenemos una víctima interior, todos tenemos un guerrero interior, todos tenemos todos los arquetipos según Jung, pero la víctima es la que más seduce, es la que más atrapa, ¿sí? La que más nos envuelve. Vicky quiere venir también a leer un poquito acá. Bueno, un chiquitín, Entonces, ven, ahora yo podría, no sé, decir, pero nadie la cuida, ya está. Es decir, rendirse a lo que es, y ahí podemos actuar. Si dejamos que las emociones gestionen cada acción, va a ser bastante complicadito estar presentes, ¿no? Bien, entonces eliminamos todo eso al 100%. Entonces, es obvio que los seres humanos comimos del fruto del árbol de la muerte. Desde mi punto de vista y visión, eso yo se lo leí. El sueño de la primera atención es el sueño que creamos utilizando nuestra atención por primera vez. Todos tenemos un aprendizaje, tenemos un modelito. Toma, hijo. Tenemos un modelito. Fue la primera vez que pasó algo. Fue la primera vez. Ese fue nuestro molde. Y desde ahí hemos seguido clonándonos una y otra vez. Hemos hecho eso todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es? Pensá, sentí. ¿Cuál es tu modelo para sufrir? Voy a llevar a la Bicuchi mientras te dejo pensar. ¿Lo tenés? ¿Cuál es tu modelo? ¿De quién lo aprendiste? Y no es para culpar, porque vos copiaste. Nadie te dijo, así deberás sufrir. Nadie te dijo, tenés que ser igual a mí, tenés que sufrir de esta manera, tenés que pagar. ¿De quién estás copiando? Hola Mauri, hola Meli. ¿Cuál es tu modelo? Vamos a sacar eso. ¿Cuál es tu modelo económico de pobreza? ¿O tu modelo económico? No el modelo que te gustaría tener. Pensá cómo estás en este momento. Esto que estás viviendo en este momento lo aprendiste en algún lugar. ¿Tenés un modelo? ¿Cuál es tu modelo? ¿Mamá, papá, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el vecino, el vecinito? La vecinita, ¿quién antojó? ¿Quién? ¿Ya lo encontraste? ¿Cuál es tu modelo para sufrir? ¿Cuál es tu modelo para victimizarte? Para ser una víctima. Entonces, todos los contratos, fidelidades, juramentos, promesas que tenemos con esos modelos, con esos moldes, para eternamente ser igual que ellos, o donde estamos usando esos modelos para defender lo que no podemos hacer. Mira, a mí me gustaría ser
rubio. Pero resulta que por culpa de mi papá, que es morocho, tengo este pelo que no me gusta. Estoy defendiendo lo que no puedo. Estoy siendo una víctima. Entonces, fíjate cuántas cosas estás diciendo y haciendo para defender lo que no te gusta. Para defender lo mal que estás pasándola con pareja, expareja, amante, amigo, economía, modelo económico de mis padres, muchas veces. Bueno, ahí está, bien, ahí ya apareció. Bien, entonces, todos esos modelos que hemos usado hasta hoy, consciente o inconscientemente, para validar que ellos tienen razón, lo eliminamos al 100%. Yo hoy elijo ser reikista. Maravilloso, en buena hora. En poquito voy a dar la formación de Budo Reiki, así que si querés, aprendelo también, o por ella lo sabes. Entonces, no se trata de seguir mirando, como decía Mati, de seguir buscando lo que está mal en mi vida. Significa empezar a reconocer que quizás, tal vez, una parte mía lo sigue promoviendo, lo sigue provocando, lo sigue actualizando. ¿Vieron como los programas de computadora que se actualizan? A veces los sigo actualizando más de lo que no quiero. ¿Y cuál es el valor de actualizar lo que no nos gusta? Seguir fiel a eso. Víctimas, ¿no? ¿Qué harías con tanta plata? Y yo haría, no sabés, y ¿qué harías si tuvieras en este momento a alguien que te ame? Si tuviera alguien que me amara. ¿Qué harías si en este momento estuvieras en una playa? Yo. Seguro has estado también en esas situaciones y no lo hemos aprovechado, como consideramos que ahora lo haríamos. O quizás considero que no lo puedo tener porque estoy kármicamente pagando no sé qué cosa, o porque podemos cambiar cada 7 segundos una elección, según Kundalini Yoga. La estoy pasando mal con la convivencia con mi papá. Me tocó desde hace 3 meses. Bien, entonces, podemos ver cualquier experiencia como un castigo divino, como un aprendizaje, como algo que me lo tengo que aguantar porque no queda otra, o empezar a mirarlo de otra manera. A veces es fácil y a veces no tan fácil, pero siempre se puede, siempre, siempre. Solo tengo que observar dónde estoy poniendo mi atención, en los detalles, en lo que falta, en el medio vaso vacío, o quizás empiezo a mirar un poquito más el otro aspecto, ¿sí? El medio vaso un poquito más lleno, tal vez encontrarle un sentido diferente. ¿Por qué? Porque somos la creación de nuestras propias palabras. Sí, difícil, pero no imposible. No es imposible. Ya al decir que el otro día hablaba con una persona y me decía un tema, ¿no? Dice, no, yo liberarme de esto me va a costar mucho tiempo. Me va a costar mucho tiempo. ¿Vos qué decís? ¿Que te va a costar mucho tiempo? Si vos lo estás diciendo. No valía de nada que le dijera, mirá, no te va a llevar mucho tiempo, porque es su universo, su realidad, sus creencias, sus expectativas. Yo solo puedo cambiar mi propio universo. No puedo cambiar el universo de nadie, ninguno de nosotros, solo el nuestro. Entonces, Mar, te invito a que observes qué podés ver diferente. ¿Qué está bien en eso que todavía no estás reconociendo? ¿Sí? Y a ver qué sucede. Cuando dejamos de hablar, y que nos pasa a todos, a todos, esto es general, y por supuesto siempre me lo digo a mí primero. Cuando dejamos de hablar como víctimas, cuando dejamos de mirar el medio vaso vacío, cuando dejamos de quejarnos, cuando dejamos de hablar como hablan los demás, cuando dejamos de buscar un grupo, ¿no?, donde hablen más de lo mismo, ahí vamos a empezar a cambiar. ¿Saben qué? Cambiar muchas veces la mente lo ve como soledad. Porque imagínense que ahora todos los que estamos ahora conectados nos ponemos a quejarnos de algo, no importa de quién, del calor. Y ya algunos de nosotros, la verdad que hablar de este tema de que el calor no es atractivo, no es contributivo,
y nos empezamos como a apartar. Y ya no participamos tanto. Estamos ahí, seguimos porque son nuestros amigos o el grupo, pero ya no hay algo que nos está conectando. Y no es porque ellos estén mal y yo esté bien, o yo esté mal y ellos estén bien, sino porque ya hay algo que está cambiando en mí, o en ellos, o en ustedes. Entonces, a veces nos obligamos a seguir en una situación, en un grupo, en un lugar, cuando eso ya no tiene nada para ofrecernos. Y no porque seamos mejores o peores, sino porque ya no vibro, ya hubo un cambio de dimensión, pasé a otro estadio, ni mejor ni peor, no soy ni Buda, ni Gandhi, ni nadie, soy yo, y ahora estoy empezando a elegir algo distinto, y en buena hora. El problema comienza cuando ya hice un cambio interior, pero me sigo forzando a quedarme al lado de alguien o de algo que ya no me entretiene. ¿Sí? Ahí es donde viene el miedo, la dependencia, el apego, lo que sea, la vergüenza. Entonces, ¿de cuántos lugares ya te retiraste pero seguís estando? ¿De cuántas personas, de cuántos... A ver, no nos da temor lo desconocido, nos da temor dejarlo conocido. Persona, todo exacto. Entonces, ¿cuántas cosas ya no son divertidas? Conversaciones, personas. ¿Y qué hacemos muchas veces? Nos tenemos que enojar. Empezamos a criticar. Che, viste, tal cosa, tal otra. Cuando en realidad ya podría dejar de lado la crítica, la queja, hablar mal de alguien y simplemente decir, ya no vibramos, ya está, listo, se terminó. Uf, cómo trabajar el desapego. Entonces, acá esto roza, linda, mucho con la soberbia, porque a veces hemos cambiado, pero uno sigue ahí diciendo, mira, están hablando de esto, del calor. Y no se dan cuenta que bla, 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 por dentro. Pero por fuera mostramos que estamos ahí asintiendo, compartiendo. Ya no compartimos. Entonces, ¿de cuántos lugares? Entonces, todo eso que está creando, gestionando, perpetuando la dependencia, la codependencia con alguien o con algo, lo eliminamos al 100%. Que ya no necesitemos sentirnos defraudados, que alguien nos habilite a retirarnos, porque también pasa eso. Ya no nos atrae, ya no tiene sentido seguir estando acá. Sin embargo, seguimos estando. Y esperamos que pase algo para tener la excusa perfecta para dejar de asistir, para dejar de estar. Se necesita por otro pozo, totalmente, Loana, es así. Entonces ahí casi todos hemos aprendido a quedarnos con la incomodidad. Y la incomodidad, la obligación a aceptar y a recibir algo que ya no queremos. Entonces eliminamos esas obligaciones y que realmente dejar de participar, de estar, no nos genere ese temor a que alguien se enoje con nosotros, o la vergüenza, la culpa. Lo eliminamos al 100%. Bien, sigo leyendo porque si no... El sueño de la primera atención es el sueño que creamos utilizando nuestra atención por primera vez. Esto es lo que yo llamo el sueño ordinario de los seres humanos. O también podemos decir que es el sueño de las víctimas. Esto ya lo leí. De niños no podemos defendernos de todas las mentiras que provienen con todo el árbol del conocimiento. Los adultos nos preparan para formar parte de nuestra sociedad y puedo decir sin lugar a dudas que es una sociedad gobernada completamente por mentiras. Aprendemos a vivir en el mismo sueño en el que viven ellos, nuestra fe queda atrapada en la estructura de este sueño y ese sueño se convierte en algo normal para nosotros. Pero no creo que hiciesen esto con mala intención. Los adultos solo pueden enseñarnos lo que saben, no pueden enseñarnos lo que no saben. Lo que saben es lo que aprendieron a lo largo de toda su vida. Es lo que creyeron toda su vida.
Puedes estar seguro de que tus padres hicieron lo máximo que pudieron por ti en ese momento. Si no lo hicieron mejor, es porque no sabían hacerlo mejor. Puedes estar seguro de que tenían todo tipo de juicios sobre sí mismos y todos los demás también los estaban juzgando. Vivían en el sueño de la primera tensión, el inframundo, el sueño que denominamos Hades o infierno. Estaban muertos. Naturalmente, todos estos símbolos no son exactamente la verdad. La verdad está detrás de los símbolos. Está en el intento o el significado de los símbolos. Cuando las religiones describen el sueño del infierno, dicen que es un lugar en el que ardemos, un lugar en el que somos juzgados, un lugar de castigo eterno. Pues bien, esa descripción del infierno es el sueño ordinario de los seres humanos. Es exactamente lo mismo que sucede en la mente humana: el juicio, la culpa, el castigo y las emociones generadas por el miedo y que sentimos como un fuego que arde en nuestro interior. El miedo es el rey del inframundo y rige nuestro mundo, creando distorsiones en nuestro conocimiento. El miedo crea el mundo entero de injusticia y de drama emocional, la pesadilla entera en la que viven billones de personas. ¿Y cuál es el mayor miedo en este mundo? El miedo a la verdad. Los seres humanos tenemos miedo a la verdad porque hemos aprendido a creer en una gran cantidad de mentiras. Mirá, ¿cuántas mentiras estás usando para invalidar la verdad? ¿Cuántas? No podés decir ninguna. Yo no miento. ¿Cómo voy a mentir para transformar la verdad? Si la verdad es lo que buscamos. La verdad nos hace libre, dijo Jesús. No. Esa verdad no es la verdad la que está ahí afuera. Es la verdad que está aquí dentro. Es nuestra integridad interior. En India llamaban así, integridad interior. Es esa verdad que a veces incomoda, porque sé internamente que yo no quiero estar con vos. Sé internamente que yo no quiero estar acá. Pero para obligarme a recibir y a quedarme, me voy a empezar a mentir. De muchas maneras. Se van a enojar, voy a quedar mal, me necesitan. Es muy tarde, no me puedo ir ahora, recién llegué, qué sé yo. Una cantidad de mentiras que decimos para esconder o eliminar la verdad. Observa. ¿Cuántas mentiras, qué mentiras usás para transgiversar, distorsionar? Vamos a cambiar la palabra. ¿Cuántas mentiras y qué mentiras estás usando? Ay, ahora me olvidé la palabra. Para hacer de la verdad una mentira. ¿Cuántas? Muchas. ¿Pocas? ¿Poquitas? ¿Muchísimas? Es mi responsabilidad, es mi obligación. Lo tengo que hacer, porque si no lo hago yo, yo soy así. ¿Qué sé yo? Cada uno de ustedes y yo sabremos, ¿no? ¿Cuántas mentiras estás usando para distorsionar la verdad que no estás eligiendo? Bien. Toda esa conciencia a la que estás accesando no es para que ahora te empieces a pelear con el mundo, simplemente para que te des cuenta. Ni siquiera a veces queremos cambiar, pero ya no puedo culpar a nadie. Ya me di cuenta que me estoy engañando, me di cuenta que me estoy mintiendo para tapar esto. Yo realmente me quiero ir de acá. Sí, pero después del pero viene toda la anulación de lo que dije antes. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, entonces, eliminamos todos los compromisos que tenemos con lo que no es. Todos los compromisos que tenemos en ser infieles a nosotros mismos. Porque es muy fácil ser infiel a uno mismo. Es re fácil. El tema es ser fiel a uno. Porque esta realidad también nos ha enseñado que si sos fiel a vos, te quedás solo. Que si sos fiel a vos, sos como egocéntrico.
que si sos fiel a vos, nadie te va a querer, que si sos fiel a vos, qué sé yo, te vas a tener que ir a vivir a otro lugar. ¿Por qué? Distorsionar, transversar. Gracias. Porque es muy raro hablar, estar concentrado y escuchar voces en la cabeza es muy, muy complicado para mí. Bueno, entonces, dijimos que el miedo es a la verdad. Los seres humanos tenemos miedo a la verdad porque hemos aprendido a creer en una gran cantidad de mentiras. Claro, también tenemos miedo a las mentiras que creemos. ¿Verdad o ficción? El hecho de tener el conocimiento nos hace sentir seguros, pero después sufrimos porque no creemos lo que sabemos, y así todo lo que sabemos no es verdad. Este es solo un punto de vista, pero nos lo creemos y transmitimos los mismos mensajes distorsionados a nuestros hijos. Toda la cadena continúa y la historia de los seres humanos se repite una y otra vez. Hace mucho tiempo, personas sabias compararon el sueño de la primera atención con un mercado en el que miles de personas hablaban a la vez y nadie escuchaba realmente. Esto es lo que los toltecas denominan mitote, que es una palabra náhuatl que significa chismorreo extremo. En ese mitote utilizamos la palabra contra nosotros mismos y cuando nos relacionamos con otras personas utilizamos las palabras contra ellas. Todo ser humano es un mago y en la interacción entre los magos hay hechizos que se lanzan por todas partes. ¿Cómo? Con el mal uso de la palabra, tomándoselo todo personalmente, distorsionando todo lo que percibimos con supersticiones, chismorreando y esparciendo veneno emocional mediante la palabra. Los seres humanos lanzamos hechizos principalmente a la gente que más amamos, y cuanto mayor sea la autoridad que tengamos, más poderosos serán los hechizos. La autoridad es el poder que tiene un ser humano para controlar a otros seres humanos, para hacer que obedezcan. Puedes verte de niño teniendo miedo a la autoridad. También puedes ver a adultos que le tienen miedo a la autoridad. Las palabras pronunciadas con autoridad se convierten en un poderoso hechizo que afecta a otros seres humanos. ¿Por qué? Porque nos creemos esas palabras. Por suerte, vieron que hay animalitos, perros, muy chiquititos. Y uno dice, pero ¿de qué te las das si sos chiquitito? Y por ahí le hacen frente a un perro más grande. Y dice, no sabe lo que hace. Quizás sí. Quizás lo único que no tiene es la creencia de que el tamaño, la forma, es un límite. ¿Cuál es tu límite para obedecer? ¿Cuál es tu creencia para obedecer? ¿Que sos mujer? ¿Que sos hombre? ¿Que sos chico? ¿Que sos grande? ¿Que tenés poco? ¿Que tenés mucho? ¿Que sos alto? ¿Que sos bajo? ¿Que no estudiaste? ¿Que estudiaste? ¿Cuál es la estrategia que estás dejando que tu cabeza utilice para rendirte a la autoridad? A darle a alguien más un valor superior al tuyo. A darle a la voz, a la palabra, a la opinión, al juicio de alguien más un valor superior al propio. Entonces todo eso lo eliminamos al 100%. Bien, bueno. Estoy pasando algunas hojas porque no me interesa mucho, como que no me llama la atención. Entonces dice, en la historia de Adán y Eva teníamos un gran intercambio con una serpiente que vivía en el árbol del conocimiento. Aquella serpiente era un ángel caído que entregaba mensajes distorsionados. Era el príncipe de las mentiras y nosotros éramos inocentes. La serpiente nos dijo, ¿querés ser como Dios? Una pregunta simple, pero ¿puedes ver la trampa? Si hubiésemos contestado, no, gracias, yo ya soy Dios, todavía estaríamos viviendo en el paraíso. Pero contestamos, sí, quiero ser como Dios. No advertimos la mentira, mordimos el fruto, nos tragamos la mentira y morimos. ¿Cuál es la mentira que vos te has tragado de alguien o tuya? Que te ha disfrazado de algo que no sos. De chiquito,
vos si seguís así, vos sos un hijo, vos... Yo soy... Y después estamos haciendo meditaciones, mantras, afirmaciones para decir que yo soy la existencia, yo soy el yo soy, y no funciona. ¿Por qué? Porque eso no tiene la misma fuerza de nuestra propia creencia, no lo creemos. ¿La mentira de quién creíste? Para distorsionar lo que realmente sos. ¿Qué tal si un día, no sé, tomaste agua así y alguien te dijo eso no se hace? Y a partir de ahí no volviste a tomar, iba a decir algo, bueno, no sé si estás, Meli, el chocho en la botella. Y es una palabra canaria que usan ahí. Y no lo volviste a hacer más. Porque cuando lo estabas haciendo, alguien te juzgó, vos compraste, te sentiste avergonzado, culpable, incómodo, y no lo volviste a hacer nunca más. ¿Cuántas cosas dejaste de hacer? Simplemente porque alguien te dijo que no estaba bien. ¿Cuántas cosas dejaste de usar? Porque alguien te lo prohibió. Porque no tenías la edad, no era el momento. Bueno, no tenías la edad, no era el momento, pero ahora, ¿qué edad tenés? ¿Seguís en el mismo momento? Todo eso lo eliminamos al 100%. ¿Seguimos? Bueno, por acá. Lo que nos hace morder la manzana sin advertir la mentira es la duda. Antes de tener la duda ni siquiera sabemos. La verdad está ahí, simplemente la vivimos. Una vez que nos tragamos la mentira, ya no creemos que somos Dios, y es entonces cuando empezamos a buscar a Dios. Después creemos que tenemos que edificar un templo para encontrar a Dios. Necesitamos un lugar para rendir culto a Dios. Tenemos que sacrificarlo todo para alcanzar a Dios. Tenemos que crear dolor en nosotros mismos y ofrecerle nuestro dolor a Dios. Muy pronto tenemos un gran templo con miles de personas que creen que no son Dios. Por supuesto, tenemos que darle un nombre a Dios y el resultado es la creación de la religión. No, gracias a Dios. Creamos al dios del trueno, al dios de la guerra, a la diosa del amor y los llamamos Zeus, Marte y Afrodita. Hubo miles, quizás millones de personas que creyeron en estos dioses y que les rindieron culto. Ofrecieron sus vidas como sacrificio a esos dioses. Incluso mataron a sus propios hijos como una ofrenda a esos dioses porque creían que esos dioses eran la verdad. ¿Pero lo eran? Como puedes ver, la primera mentira en la que creemos es no soy Dios. De esta mentira surgen otras mentiras y otras más y otras más y creemos y creemos. Muy pronto hay tal cantidad de mentiras que nos resulta abrumador y olvidamos nuestra propia divinidad. Vemos la belleza y la perfección de Dios y queremos ser como Dios. Queremos ser esa imagen de perfección y buscamos y seguimos buscando la perfección. Los seres humanos somos contadores de cuentos y les contamos cuentos a nuestros niños sobre un Dios que es perfecto, sobre un Dios que nos juzga y que nos castiga cuando nos portamos mal. Les hablamos de Santa Claus, bueno, tema aparte. Quien recompensa a los niños pequeños que son buenos o que se parecen más a Dios. Estos mensajes están distorsionados. El tipo de Dios que juega con la justicia no existe. Santa Claus no existe. Todo ese conocimiento en nuestra cabeza no es real. Como ves, cuando le hablamos a la serpiente del árbol del conocimiento, le hablamos a un reflejo distorsionado de nosotros mismos. Es a esa serpiente del árbol del conocimiento a quien realmente tenemos mucho miedo. Nos da miedo nuestro propio reflejo. ¿No es ridículo? Imagínate mirando el reflejo de ti mismo en un espejo. El reflejo parece ser una copia exacta de lo que es real, pero la imagen del espejo es la opuesta de lo que es real. Tu mano derecha es tu mano izquierda en el espejo. La verdad está siempre distorsionada por el reflejo. Entonces, ¿cuántos juicios estás usando para distorsionarte? ¿Cuántas mentiras
Incluso estás repitiendo de otros para distorsionarte, para no ser vos, para tratar de encajar, para tratar de amoldarte. ¿Y cuántas cosas estás esperando que alguien más las haga para vos darte el permiso a hacerlas también? ¿Eliminamos eso? Bien. Tengo un tema que no me di cuenta. Por acá. De pequeños los espejos que hay a nuestro alrededor captan nuestra atención para que podamos verlos, y lo que vemos son imágenes distorsionadas de nosotros mismos según sea humor, según el momento en el que esos espejos nos reflejan, según el sistema de creencias que están utilizando para justificar su percepción. Los seres humanos que nos rodean nos dicen lo que ellos creen que somos, pero no hay un espejo diáfano que refleje lo que realmente somos. Todos los espejos están completamente distorsionados, proyectan lo que creen en nosotros, y así todo lo que creen es mentira. Lo creemos o no lo creemos, pero cuando somos niños somos inocentes y nos lo creemos casi todo. Depositamos nuestra fe en mentiras, le damos vida, le damos poder, y pronto esas mentiras gobiernan nuestra vida. La historia del príncipe de las mentiras es solo un cuento, pero es una bonita historia hecha con símbolos comprensibles de la que podemos extraer conclusiones. Creo que su significado resulta claro. Una vez que empezamos a soñar que no somos Dios, empieza toda la pesadilla. Caemos del paraíso y vamos a parar directamente al inframundo, a lo que denominamos infierno. Empezamos a buscar a Dios, empezamos a buscar nuestro propio yo, porque el árbol del conocimiento está viviendo en nuestra vida y nuestro yo auténtico está muerto. Y esto me recuerda a otra historia sobre Jesús, el Cristo, quien estaba andando con sus discípulos cuando vio a un hombre que era digno de sus enseñanzas. Se acercó al hombre y le dijo: «Ven y únete a mí». El hombre le contestó: «Vendré, pero mi padre acaba de morir. Debo enterrarlo y después te seguiré». Y Jesús le dijo: «Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú estás vivo, ven conmigo». ¿A cuántos muertos seguís atado? Y no necesariamente porque ya están bajo tierra. ¿Cuántas cosas ya murieron? Ya está, pero seguimos o soñando con eso, despiertos o dormidos. Seguimos hablando de eso en presente cuando ya se terminó. Seguimos enojados con eso que ya se murió. ¿A cuántos muertos seguís atado? Que te mantienen muertos como ellos. ¿Cuántos sentimientos, pensamientos, emociones, ideas, creencias, juicios estás usando para mantenerte tan muerto como esos muertos? Manteniendo todo eso, ¿cuánto estás rechazando la vida, la creación, el crear y el creer en vos? Lo eliminamos. Bien. Si comprendes la historia, resulta fácil ver que estás muerto cuando no estás despierto, cuando no eres consciente de lo que eres. Eres verdad, eres vida, eres amor, pero en el proceso de domesticación, el sueño externo del sueño del planeta capta tu atención y te alimenta con todas tus creencias. Poco a poco te conviertes en una copia del sueño externo. Copias todo lo que aprendes de todas las personas y de todas las cosas que te rodean. El tú real, el que crea todo el drama y el sufrimiento en tu vida. ¿Es el tú real el que crea todo el drama y el sufrimiento en tu vida? Vos, que sos un ser espiritual, un alma encarnada, vieja, antigua o nueva, no importa. Eso que sos, en tu pureza, en tu naturaleza, en tu originalidad, eso es lo que está siendo la fuente, la creación y el creador de todo lo malo en tu vida. No puede ser eso. ¿Dios es el creador de todo eso? Tampoco. Son esos programas y esas mentiras que usamos. Es
el tú real el que crea todo el drama y el sufrimiento en tu vida? ¿Es el tú real el que dice la vida es un valle de lágrimas y venimos aquí a sufrir? ¿Es el tú real el que te juzga a ti mismo y te castiga e invita a otra gente a que te castigue también? ¿Es el tú real el que abusa de tu cuerpo? ¿Es el tú real el que incluso no se gusta a sí mismo? ¿Es realmente el tú real el que está soñando todo esto? No, no es el tú real. Tú estás muerto y esa es la verdad. ¿Y cuál es la clave para volver a la vida? La conciencia. Cuando recuperas la conciencia resucitas y vuelves a la vida. En la tradición cristiana el día de la resurrección es cuando Cristo vuelve de los muertos y demuestra al mundo su divinidad. Esa es la razón por la que estás aquí, para regresar de entre los muertos y reclamar tu propia divinidad. Es hora de regresar del mundo de los engaños, del mundo de las mentiras y volver a tu propia verdad y a tu propia autenticidad. Es hora de desaprender las mentiras y convertirlas en el verdadero tú, en el tú verdadero, bueno, lo mismo. Y para hacerlo necesitas volver a la vida, que es la verdad. La conciencia es la clave para volver a la vida y es una de las principales maestrías de los toltecas. La conciencia te hace salir del sueño de la primera atención y te conduce al sueño de la segunda atención, en el que te rebelas contra todas las mentiras que están gobernando tu cabeza. Te rebelas y el sueño entero empieza a cambiar. Mañana seguimos con los guerreros. Bien, entonces, hasta acá, todo eso que se ha movilizado o que hemos reflexionado o que nos ha incomodado incluso en buena hora, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el muerto es real y es un ser querido y no rechazo la vida? Bueno, genial, maravilloso, quiere decir que trascendiste el duelo, ¿sí? Claro, todos tenemos seres queridos que ya han desencarnado. El tema es no morir con nuestros muertos. ¿Por qué? Bueno, en algún día hablemos de los duelos si quieren, pero a veces cuando un ser querido se va, desencarna o muere, fallece, como le quieran decir, también hay partes nuestras que se van con ese ser. El tema es que si no nos damos cuenta, vamos perdiendo pedacitos o partecitas nuestras. Quizás ya no me río como antes porque solo me reía con esa persona. Quizás ya no como más esto porque cuando como esto me acuerdo de esa persona. Ejemplos, no es que a todos nos pasa lo mismo. Pero si quieren un día hablamos sobre el tema de duelos y hacemos ahí una limpieza con todo eso. Bueno, gracias por la participación, por toda la energía que ustedes trajeron a este encuentro. Gracias por todo lo que preguntaron, compartieron, dijeron o callaron. Y mañana seguimos con otro capítulo. Así lo liquidamos rápido a este libro y seguimos creciendo todos en el acceso a más conciencia, ¿sí? Gracias. Un lindo final de día y hasta mañana. Chau.